Hay un dato que llama la atención. De los 58 años, 2 meses y 22 días de vida, Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga conspiró o anduvo en combate solo 14 meses y permaneció preso más de 4 meses antes de ser fusilado. Las primeras acciones fueron significativas y marcaron la forma como él encabezaría el movimiento. En la ciudad de Dolores era día de mercado, de manera que los comerciantes llegaron a los alrededores de la parroquia a vender los diversos productos del campo. En Guanajuato, durante el otoño las madrugadas son frías, no frescas, pero varios centenares de personas entrarían en calor con el sermón discurso que escucharon de manera inesperada. Así que Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga ordenó que las campanas repicaran, y cuando la gente se agolpó a fin de escuchar el llamado extraordinario por súbito, les dijo de qué se trataba. Mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en que se encuentran. ¡Viva la religión! ¡Muera el mal gobierno! Enseguida, guiando a 300 personas, se dirigió a la cárcel y liberó a los detenidos que se sumaron a la Marcha de la Independencia por 6 ciudades rumbo a la Ciudad de México en los siguientes 45 días. Más adelante, emitió un decreto para liberar de la esclavitud a gente de etnia negra. Una de las decisiones de Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga fue recurrir a la religión para mantener unido al pueblo en torno a un símbolo, el de la Virgen de Guadalupe. Los insurgentes utilizaron esa imagen como estandarte. A su vez, los realistas escogieron a la Virgen de los Remedios, pero fueron más allá porque la uniformaron, la llamaron generala y le pusieron la banda respectiva y el bastón de mando. En esas condiciones, los insurgentes se apoderaron de la ciudad de Guanajuato. Ahí, en la Alhóndiga de Granaditas, un almacén, fue la primera gran batalla que ganaron. Protegidos por las tropas reales, los españoles y sus respectivas esposas e hijos buscaron refugio en ese almacén por su forma de sólido, fuerte e inaccesible. Para tomar por asalto el edificio, recién construido por cierto, los insurgentes enviaron a un joven apodado El Pípila a prenderle fuego a la puerta de entrada. Al muchacho le colocaron en la espalda una losa para protegerlo de los disparos y las lanzas que le arrojaban desde la azotea. ¿Imaginan ese episodio? Una especie de tortuga humana que en lugar de caparazón lleva una plancha de piedra. El Pípila era un trabajador minero, dicen, de espalda ancha y hombros musculosos. También dicen que los historiadores oficialistas, una vez independizado el país, exageraron la participación del muchacho convirtiéndolo en una leyenda. Pero, ¿y si en verdad actuó como dicen que actuó? Podría investigarse. Una tarea interesante para el futuro historiador. Uno de los grandes errores de Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga fue que permitió la muerte de los defensores de la Alhóndiga de Granaditas y además el saqueo. Autorizó que el pueblo tomara los objetos de valor de los españoles. Dominado por la furia a causa de siglos de explotación, el pueblo arrancó incluso los barandales de las casas, propiedad de los entonces llamados gachupines. Ignacio Allende, el militar que había invitado a Hidalgo a dirigir la rebelión, estuvo en desacuerdo con el saqueo, pero tampoco pudo impedirlo. En varias ocasiones dispararon al aire con fusiles y cañones, aunque fue muy difícil dispersar a la turba y suspender el saqueo. En la segunda batalla importante, en el sitio denominado Monte de las Cruces, muy cerca ya de la Ciudad de México, los dos ejércitos volvieron a enfrentarse. Y en los hechos, la superioridad numérica de los insurgentes, unos 80,000, venció al ejército realista de 1,400 efectivos. Aquel ejército de apenas 300 hombres, al iniciarse el movimiento la madrugada del 16 de septiembre, había aumentado su número en esa magnitud. La batalla duró 11 horas, de las 8 de la mañana a las 7 de la noche. Sin embargo, era notorio que la aparente fuerza de los sublevados radicaba en su gran cantidad, en su mayoría. Una mayoría que sobre la marcha
iba aprendiendo los rudimentos de la milicia. Esperaban ser atacados para luego contraatacar. Mientras tanto, los realistas desplegaron una táctica que les dio resultado en su momento. Después de la victoria en el Monte de las Cruces, Hidalgo se dirigió a la Ciudad de México con la clara intención de ocuparla. No obstante, uno de los misterios de la historia es ¿por qué dio la orden de regresar sobre sus pasos y no tomar la Ciudad de México? Sobre este punto, podría escribirse una historia, una novela histórica. Si ya estuviera escrita, nadie sabe todo nunca, podría escribirse de nuevo y actualizarla con más y mejores datos, darle otro enfoque. Podemos hacer que, en sentido figurado, los héroes bajen del pedestal y nos guíen de la mejor manera para resolver los problemas de hoy. Cuando menos, para evitar que se repitan los episodios infelices de nuestra historia. Si un enfoque así parece demasiado frívolo, ahí está el enigma de por qué Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga no libró esa batalla definitiva para tomar a sangre y fuego la ciudad capital. Los historiadores han adelantado versiones diversas, pero ¿cuál fue la verdadera? Ese es el punto por desentrañar. ¿Se le había acabado el armamento? ¿Estaba Hidalgo y Costilla Gallaga preocupado por los saqueos? ¿Por la matanza de españoles? Habían detenido a familiares suyos, como se dijo, y temió que a manera de represalia los fusilaran. Entre ustedes, niños, podría haber un futuro historiador que descubriera muchos otros detalles de este capítulo de la historia del país. Por ejemplo, podría plantearse preguntas como estas. ¿Qué hacía Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga durante las batallas? ¿Desde dónde las dirigía? ¿Lo hizo de común acuerdo con los militares? ¿Llegaban pronto a ese acuerdo? ¿Tenía dotes militares nuestro futuro padre de la patria? Luego de la retirada de Hidalgo, los insurgentes se dividieron. El cura tomó el rumbo de Valladolid y Allende el de Guanajuato. A finales de noviembre se reencontraron en Guadalajara. Ahí hubo una serie de acuerdos, firmas de decretos y hasta la edición de un periódico, El Despertador Americano. En enero de 1811 comenzaron de nuevo las hostilidades y los insurgentes fueron derrotados en la batalla de Puente de Calderón, que marcó el inicio del fin de esta etapa de la guerra. Decenas de miles de insurgentes desertaron de las filas, por lo que Hidalgo, Allende y algunos otros hombres emprendieron la marcha hacia los Estados Unidos para buscar ayuda. Durante su ida a los Estados Unidos, en Saltillo, los principales jefes de los insurgentes recibieron el informe de que el virrey podía indultarlos en caso de que depusieran las armas. Pero ellos lo rechazaron, argumentando que un indulto es para criminales, no para defensores de la patria. En el trayecto hacia la frontera norte, los insurgentes fueron traicionados y capturados. En junio de 1811, luego de un largo proceso, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron fusilados. Solo se salvó Mariano Abasolo, que moriría en una cárcel española. A Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga lo enjuiciaron tribunales militares y religiosos. En su celda, donde permaneció 4 meses, leía la Biblia, tocaba el violín y comía y dormía bien. Asimismo, pidió unos carboncillos para escribir varios poemas dedicados a sus carceleros. Lo fusilaron el 30 de julio de 1811. Los cuerpos de los 4 insurgentes fueron exhibidos en la plaza de Chihuahua y sus cabezas cortadas y enviadas a Guanajuato. Ahí las colgaron en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas con esta inscripción: insignes fascinerosos y primeros caudillos de la Revolución. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.